Muy buenos días. Bueno, y continuamos en este tiempo especial, en esta segunda parte de nuestro tema, el labrador y la misericordia. Y bueno, ya vamos a terminar este tiempo, pero les cuento que este tema está muy espectacular, pero para iniciar, vamos a orar, vamos a iniciar con un tiempito de oración y de alabanza para el Señor. Entonces, allí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y le diga al Señor: Padre, aquí estamos. Queremos continuar aprendiendo de ti. Queremos continuar recibiendo, Señor, de tu enseñanza, de tu verdad. Queremos continuar recibiendo de ese alimento espiritual que tanto bien nos hace. Y hoy queremos, Dios, acercarnos, preparar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para este segundo tiempo, Dios, donde tú nos vas a hablar. Queremos, Señor, que tú tomes nuestra vida, que tú tomes, Dios, nuestras necesidades, y aún queremos ponerla delante de ti. Hoy le invito que allí donde usted está decida alabar al Señor en este tiempo. Dígale a Él: venimos a alabarte, Señor, queremos alabar tu nombre y queremos, Padre de los cielos, exaltar tu misericordia. Así que con alegría y gozo les invito a que alabemos al Señor en este tiempo. Vamos a alabarle, vamos con las palmas. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Qué rico anunciar su misericordia, su misericordia y su fidelidad de noche. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que nos salva? Dígale: Cristo es el que salva. Así que ahí con las palmas, gócese en Él. ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. Pero ¿quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Qué bueno, buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Dígalo ahí donde Cristo es está. el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche.
misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Todo lo que respira alaba a Jehová. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así es, así te alabamos, Señor, te bendecimos con alegría, con gozo, en familia, en cada uno de los lugares, Señor, donde estamos aquí en Cartagena. Te bendecimos y te alabamos. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor, allí si está solito, si está con su familia. Alábele, alábele con sus palmas y dígale gracias, papito. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta bendición tan especial. En el nombre de Cristo Jesús te hemos alabado y te hemos adorado. Bueno, gloria a Dios, qué rico poder alabar al Señor en este tiempo. Qué rico poder disfrutar de su misericordia. Y bueno, bienvenidos, espero que hayan tomado un muy buen refrigerio. Espero que se hayan estirado un poquito para poder continuar bien concentrados porque viene un tiempo muy, muy especial. Entonces vamos a seguir hablando acerca del labrador y la misericordia de Dios. Y bueno, vamos a iniciar con una actividad. Mi esposo, antes de terminar, les dijo que para dentro de 20 minuticos todos trajeran una hojita, todos, ¿cierto? Entonces, en una hojita en blanco como esta que yo tengo aquí. Aquí tengo mi hojita en blanco. ¿Qué vamos a hacer con esta hojita? Así como aparece allí, vamos a doblar la hojita por la mitad. ¿Sí? Vamos a doblarla, que quede así dobladita como aparece ahí en la foto que les colocamos. Y vamos a colocar el lado A y el lado B. ¿Listo? Ahí vamos a colocarlo. Y entonces, en el lado A, vamos a dejarlo ahí en blanco. Por ahora, el lado A lo vamos a dejar en blanco. Y en el lado B vamos a escribir, pero Dios me escogió a mí. Así como está allí. Pero Dios me escogió a mí. Entonces todos vamos a escribir, miren, así como yo lo tengo escrito aquí. Pero Dios me escogió a mí. Listo. Todos vamos a anotar allí. Todos, todos, todos. Listo. Después de escribir, pero Dios me escogió a mí, entonces vamos a anotar 3 frases como las que aparecen allí. Como 3 roles que nosotros tenemos. El primer rol es mi rol en la familia. El segundo rol es como mi rol laboral o a lo que me dedico o si soy ama de casa. Y el tercer rol es como
líder, involucrado, como feligrés, como involucrado aquí en la cruzada. Entonces usted va a colocar allí, por ejemplo, así como está aquí el ejemplo, si va a pensar en una persona que usted sabe que es mejor que usted en su rol familiar, entonces usted puede colocar, Claudia es mejor mamá que yo, ¿cierto? Puede colocar así. De pronto si es varón puede colocar, no sé quiéncito, Perencejito es mejor esposo que yo, es más romántico que yo, es mejor. Sí, solo va a cambiar el nombre, es mejor, y coloca su rol allí, sea mamá, sea papá, sea esposo, sea hermana, sea hija. Ay, la verdad es que yo conozco una persona que es mejor hija que yo. ¿Sí? Entonces usted lo va a colocar allí. No sé quiéncito es mejor hija que yo. ¿Sí? Estos son los dos roles que cada uno usted va ahí a cambiar. Luego, en el segundo punto, como lo dice aquí, Pedro es mejor contador que yo. Entonces, con respecto a su trabajo o a lo que usted se dedica, entonces, bueno, si usted es ama de casa y todos los días cocina en su casita, entonces usted puede colocar, pero yo conozco a alguien que es mejor cocinero, ¿sí? O en su trabajo, yo creo que este es más inteligente, es más participativo, mucho mejor que yo. ¿Sí? Ahí lo va a colocar. Y luego en el tercer punto va a escribir como en el rol ministerial. Entonces la líder Erika es mejor líder de parejas que yo. Yo veo que ella dirige mejor el ministerio, si estoy dirigiendo ministerio o si soy un involucrado, entonces, bueno, yo veo que este es más comprometido, esta personita es más comprometida que yo, Dios les hace más milagros, bueno, entonces en esos tres roles, listo. Y entonces nuestra hojita está doblada, porque todavía no la hemos sabido, listo, está doblada. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Si ya todos terminamos, vamos a leer. ¿Y qué vamos a leer? Por ejemplo, Claudia es mejor mamá que yo, pero Dios me escogió a mí, ¿sí? Como mamá de mis hijos. Pedro es mejor contador que yo, pero Dios me escogió a mí. Entonces vamos a leerlo cada uno, lo que cada uno escribió, ¿sí? Vamos a leerlo cada uno. ¿Ya lo leímos cada uno? Bueno, como ya cada uno de nosotros lo leímos, entonces vamos a analizar, vamos a seguir hablando de esa misericordia. Es posible que encontremos personas mucho mejores que nosotros en muchos de los roles, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Siempre, siempre va a haber alguien que sea mejor mamá, mejor papá, siempre va a ser alguien que sea mejor amigo, siempre va a haber alguien que sea más capaz en el trabajo, llega uno más joven, llega una persona más capacitada, llega una persona que hable mejor que yo. También como involucrados, como cristianos, siempre vamos a encontrar gente a la que uno dice, no, pero Dios siempre, esa persona pide y le da esos milagros enseguida. Y la verdad es que el labrador ejerce su labor y entiende que es escogido no porque él quiera, no porque tenga las capacidades ni porque sea idóneo, ¿sí? No, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces no es porque seamos los mejores, y eso es importante entenderlo en este tiempo, que no es que nosotros seamos los mejores, sino que el Señor ha tenido misericordia, hemos recibido el amor y por ese amor de Él, entonces nos ha permitido, nos ha escogido, como lo dice esa hojita, a nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 16 lo dice, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que dice. Entonces no depende del que quiere. No es que nosotros queramos, no es que yo me capacite más, no es que yo sea mejor, no. Y la verdad es que el Señor no quiere gente que sea perfecta, no quiere gente que sea la mejor, porque entonces no viviríamos de la gracia del Señor y no la vamos a encontrar. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre. Y usted dice, no, pues que yo me convertí en el número uno, pero luego llegó uno más joven y pues dio más, ¿sí? Dio más, definitivamente fue mejor.
Entonces no depende del que quiere, ni siquiera es de nuestra voluntad, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces es fundamental entender esta parte. Eh, Vamos a ver una primera parte donde en Jueces capítulo 2, versículo 18, como lo menciona aquí, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y en este momento vamos a ver lo que significa movido a misericordia. Y es entender que nosotros debemos recibir la misericordia de Dios para también ser misericordiosos. Porque el labrador siembra para poder recoger misericordia en nosotros. Y aquí dice, nos habla de una expresión muy bonita, movido a misericordia, que no solo aparece en Jueces capítulo 2, versículo 18, sino que también aparece en Lucas capítulo 10, versículo 33, donde dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, fíjense que el Señor es movido a misericordia y nosotros también debemos ser movidos a misericordia. ¿Pero qué significa esto? Significa que la misericordia no es un concepto, no es algo estático, no es un sentimiento, ¿cierto? Porque uno puede pensar que la misericordia es que a mí me conduela o me duela de que algo está pasando. Por ejemplo, ahorita hay crisis, ahorita se están viviendo cosas difíciles y entonces, por ejemplo, uno ve las noticias de Guayaquil y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo es posible que en el Ecuador pues hayan llegado a esa situación? ¿Cómo me duele? O uno ve las noticias en Italia, ve las noticias en Francia, en España, en Estados Unidos, y uno dice, uy, no, Dios mío, terrible, pobre gente, ¿cómo está esa gente? ¿Cierto? Y así en muchas otras circunstancias vemos gente pasando necesidad y uno dice, sí, Señor, eso me duele e incluso lloramos. Por ahí está de moda una película que se llama en la celda 7, algo así, Milagro en la celda 7. Y entonces en esa película pues nos la recomendaron y nos la vimos una de estas noches de película pues en familia que nos ha tocado inventarnos el cine aquí en casa. Y pues bueno, y todo el mundo he visto estados en Instagram, en Face, he visto estados de que no llorando con la película y todo. Eso tal vez es tener lástima. Eso es una emoción, ¿cierto? Eso es un sentimiento que se genera en nuestra vida y podemos llorar cuando vemos una película y podemos llorar cuando vemos una situación. Pero movido a misericordia implica una acción, ¿sí? Y el movido a misericordia no se queda solo con el dolor, no se queda solo con el sentimiento, sino que lucha, sino que se esfuerza por alcanzar, sino que en verdad hace las cosas por misericordia, por amor al otro. El mismo, el mismo padre del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, también allí menciona que él fue movido a misericordia para perdonar a su hijo, para poderlo recibir de nuevo. Entonces, fíjense que movido a misericordia implica perdonar, implica actuar. En el momento del samaritano, en el pasaje del samaritano implicaba darle de sí mismo, curarle las heridas. Acá en el pasaje de Jueces 2:18, ¿qué implicó para el Señor? Oír sus gemidos, ¿cierto? Los oía y dice que los libraba de la mano de los enemigos. Y entonces vemos que la misericordia es una acción para poder eh, o producir un fruto o tener un efecto. Entonces el labrador recoge el fruto, siembra, se esfuerza. Es posible que nos cueste, obviamente que nos cueste ser misericordiosos. El mundo es muy individualista, ¿saben? Y es posible que cueste, pero es que labrar la tierra cuesta. Entonces, hacer misericordia, moverse a misericordia cuesta. Entonces, no es tan fácil dar, ¿no? Y incluso a veces hasta la persona que le damos o a la persona en que ejercemos esa acción, esa persona puede que no sea agradecida con nosotros, pero es que nosotros no somos agradecidos con el que se mueva misericordia cada día por nuestra vida o por nosotros. Entonces es importante entender que eso es un estado permanente en nuestra vida, que no es una cosa puntual que yo hice, bueno,
uy, no, líder, yo hace 3 años visité un ancianato y llevé allá unas cositas y ya, ay, yo por eso soy misericordioso. No, la misericordia es algo constante, es algo que no se agota, es algo que vive con nosotros. Incluso la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada día, es decir, cada día el Señor nos renueva su misericordia para tenerla toda completica. Asimismo, nosotros debemos ser esos labradores que cada día da misericordia. Y además hay un punto importante y es que lo que hace por misericordia, no lo hace esperando algo a cambio, no lo hace no porque es que yo lo hago por esto, no, sino que lo hace con alegría, lo hace incondicionalmente porque sabe que esa es su labor, porque sabe que esa es su naturaleza. Nosotros, como somos hijos de Dios y Él es misericordioso, pues nosotros debemos ser misericordiosos porque los hijos se parecen al papá. Entonces uno ve, por ejemplo, por ahí que he visto las fotos de Alejandro. Ustedes saben a Alejandro, el hijo de Jessica y de Manuel, que es el más pequeñito involucrado que tenemos hasta el momento del distrito La Unidad. Y yo por ahí he visto las fotos y uno dice igualito al papá, ¿cierto? Y lo mismo cuando a veces veo a mi hijo con mi esposo, hay actitudes que no es que se le han enseñado, ni siquiera que son, por decir, no es que en los genes sale la parte física, pero a veces se paran de la misma manera o contestan de la misma manera. Entonces uno se parece al papá, si uno además convive con él y lo conoce. Entonces, ¿cuánto más nosotros, si nuestro Padre es misericordioso, tenemos que parecernos en misericordia a él? Romanos capítulo 12, versículo 8, en la última parte dice, el que hace misericordia con alegría. Eso quiere decir que el que hace la misericordia, fíjense que aquí dice que la misericordia se hace, es una acción, debe ser con alegría. No debe ser que doy por obligación para quedar bien, porque me toca, bueno, porque es la costumbre, no, con alegría. ¿Sí? En un segundo punto, entonces ya sabemos que es movido a misericordia, ahora a ver qué tiene que ver la misericordia y la verdad. En la palabra de Dios, el término verdad está asociado a la justicia de Dios, ¿cierto? Hay una bienaventuranza donde el Señor dice, ese famoso pasaje de las bienaventuranzas, donde Él está en el monte de las bienaventuranzas, predicándole a sus discípulos. Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y entonces uno cree que la justicia es que el Señor le haga, pues no, o sea, que le cumpla a uno lo que uno piensa que está bien. Entonces pongo un ejemplo, si a mí me robaron algo, me robaron un celular, y entonces yo quiero que Dios me haga justicia. ¿Cómo quiero que Dios me haga justicia? Pues un punto puede ser bueno, que cojan al ladrón y lo metan preso, y bueno, y me devuelva mi celular y aparezca mi celular y que esa persona pues no pague por lo que hizo. Entonces yo puedo pensar que eso es justicia, ¿sí? Pero el Señor no se refiere a esa justicia, eso es una justicia humana, eso es lo que uno podría decir, hombre, aquí si tú robas, pues es justo que devuelvas y que te metan a la cárcel. Pero así no es el Señor. Cuando Él habla de justicia, se refiere a la verdad de Dios. Porque es posible que mi justicia sea que metan presa a esa persona que me robó el celular. Pero la verdad de Dios de pronto me dice, mira, debes perdonar. Y debes perdonarlo hasta tal punto que no haya necesidad de meterlo preso. De que tú le desees que sea mejor, de que incluso le hagas bien. Esa es la justicia de Dios. Entonces la justicia se refiere a la verdad. Entonces la verdad de la que vamos a hablar aquí es la justicia del Señor, que es lo que Dios quiere que yo haga, que se refiere incluso a la ley de Dios cumplida en mí. Y la ley de Dios se transformó en la gracia del Señor Jesucristo hacia mi vida. ¿Sí? Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, que yo necesito recibir la misericordia de Dios y conocer su verdad, su justicia, para poder corregir el pecado. Si no hay misericordia, si en mi vida no se genera la misericordia, yo no voy a ser capaz de corregir el pecado, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es la misericordia para nuestra vida, porque si no hay misericordia, yo no voy a poder
enderezar mi camino, enderezar mi senda, yo no voy a poder corregir. Entonces, esto es importante porque la misericordia y la verdad quitan las obras de la carne, las obras de injusticia y el pecado, ¿sí? Cuando hay misericordia y cuando yo recibo la misericordia de Dios, me puedo acercar confiadamente a Él porque sé que Él me va a perdonar. Entonces, es fundamental entender esta parte, ¿sí? En el Salmo 89, versículo 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, fíjense que en el caso para él impartir justicia, ¿qué va delante de su rostro? Misericordia y verdad. Eso es lo que va delante de él. ¿Saben qué? Todos seríamos juzgados si el Señor aplicara la ley humana. Si el Señor aplicara la ley como era en el Antiguo Testamento, por eso el Señor Jesús tuvo que venir a mostrarnos cómo es el cumplimiento de la ley, que es el amor, ¿no? El Señor Jesús tuvo que venir porque nosotros no somos capaces de poder cumplir la ley, no somos capaces, nosotros no vamos a poder cumplir la ley nunca, nunca vamos a poder ser justos. Entonces, si el Señor nos juzgara por la ley humana, si el Señor nos juzgara por la ley, no todos perderíamos, pero menos mal que su misericordia, acompañada de su verdad, acompañada de la justicia de Él, entonces son los que nos juzgan. Y por eso ese juicio se ha convertido en una gracia que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿sí? También en Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice algo. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque es que sin la misericordia y sin la verdad, nosotros no vamos a poder recibir el perdón del Señor y no vamos a poder recibir su restauración. No nos vamos a poder arrepentir. Y eso es muy importante, porque es que cuando nosotros no tenemos misericordia en nuestra vida y no entendemos que vivimos es por la misericordia de Dios, no entendemos la verdad y no nos arrepentimos. ¿Sí? Creemos que vamos bien. Eso sucede. En el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces fíjense que es necesario que la misericordia y la verdad se encuentren. ¿Esto a qué me lleva a mí a pensar? Me lleva a pensar a lo siguiente, que Dios tiene de mí misericordia para perdonarme, para aceptar mi arrepentimiento, pero yo tengo que recibir la ley, la verdad del Señor, tengo que recibir, y eso es lo que motiva mi corazón a que cambie. Hay unos ejemplos en la Biblia, hay un ejemplo en la Biblia muy importante, a mí siempre me ha llamado la atención, y es la comparación entre la vida del rey David y el rey Saúl. Saúl fue el primero en ser llamado, Saúl fue el primer escogido del Señor como rey en el pueblo de Israel. Y David nace fruto de que Saúl pues no cumple con lo que Dios esperaba de él. Vamos a ver cómo es la misericordia la que pudo hacer la diferencia entre el caso de Saúl y el caso de David. Y vamos a comenzar viendo aquí la ruta de Saúl. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Aquí Dios le habla a Samuel y le está hablando de que la misericordia no se va a apartar de David, pero sí se apartó de Saúl, ¿cierto? Sí se apartó de Saúl. Y bueno, vamos a recordar un poquito qué pasó con Saúl y qué pasó con David. Si ustedes se acuerdan, Saúl fue el primer rey elegido por el Señor, un hombre que Dios respaldó desde el principio, un hombre escogido por él. Pero se sucedieron algunas cosas con Saúl, algunas cosas que uno podría pensar que no eran tan graves, ni eran tan delicadas como para que Dios no lo perdonara. Y ahorita vamos a ir viendo cuál fue la ruta
para él irse alejando de la misericordia del Señor. Y está en contraste David, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. ¿Cuál fue la ruta de Saúl? Hubo dos momentos determinantes en el llamado de Saúl. Saúl era rey, era el escogido de Dios, pero fue desechado. Y Dios apartó su misericordia sobre él. ¿Cuáles fueron esos dos momentos determinantes? En Primera de Samuel capítulo 13, allí en Primera de Samuel, explica que el profeta era Samuel. El profeta le dice a Saúl que espere para ofrecer el holocausto al Señor. Saúl está en medio de la guerra, conquistando pueblos, está venciendo, la victoria se le ha dado a él, está siendo prosperado en muchas cosas. Y Samuel, que es el profeta, digamos así, podemos decir que era el líder espiritual de Saúl. El profeta era la persona a través de quien Dios hablaba en ese momento. Le da una instrucción al rey. Ojo, es muy importante, el rey es la figura política, el rey es la figura económica y social, tenía absolutamente todos los privilegios, pero había un profeta que Dios había colocado, que era Samuel, y a través del profeta Dios hablaba. Y ese profeta le mandó a decir a Samuel, mira, espérame que yo llegue para ofrecer el sacrificio, o sea, no lo hagas antes, ¿sí? Y dice allí que Saúl no lo esperó, sino que Saúl, al ver que Samuel se estaba demorando, decidió ofrecer el sacrificio porque el pueblo se lo estaba pidiendo. El pueblo le decía, bueno, ¿y qué pasó con Samuel? ¿Cuándo vamos a ofrecer el sacrificio? Y cuando llega Samuel, se atreve a insinuarle a Samuel que él se demoró y que por eso él ofreció ese sacrificio. O sea, yo veía que tú no llegabas y entonces pues yo lo ofrecí. Y el segundo momento es donde a través también del profeta Samuel le da una orden. Él iba, él fue en guerra contra los amalecitas y Dios le dijo que le iba a dar la victoria contra los amalecitas. Pero Dios le dio una orden a Samuel y le dijo, dile a Saúl que destruya todo lo del pueblo, que no deje a nadie ni nada vivo, o sea, ni animales, nada, absolutamente nada. Pero Saúl resulta ser que él pensó que habían unas ovejitas muy gordas, que habían unos animales muy buenos, que habían unas mujeres muy lindas y que además el rey para algo podía servir. Entonces el rey de Amalek, entonces también lo dejó vivo. Y cuando llega Samuel, escucha que hay animales, que hay gente y le dice qué fue lo que pasó. Entonces fueron dos momentos importantes en la vida de Saúl, dos pecados que él cometió, donde él desobedeció, donde no escuchó a su profeta, donde no escuchó las instrucciones claras que Dios le había mandado a través del profeta para poder seguir venciendo. Y hay que aclarar algo supremamente importante, y es que Dios envía instrucciones claras y Dios le venía dando la victoria, es decir, él no tenía por qué dudar porque Dios venía dándole la victoria a él en todas, absolutamente en todas las batallas que, que había tenido, absolutamente en todas. O sea, Dios le cumplía a Saúl. Sin embargo, en estos dos momentos, él se desesperó e hizo lo que a él le parecía. Entonces vamos a ver esa ruta. Entonces vamos a identificar 5 puntos y el primero inicia en este círculo que se va haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Cada vez se hace mucho más grande. Entonces, lo primero que hizo Saúl fue ocultar, ¿sí? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, y tomaron lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales, y no lo quisieron destruir, aunque Dios le había dado esa instrucción, ¿cierto? En el momento en que Samuel llega, en Primera de Samuel capítulo 15, en el momento en que Samuel llega, que aquí lo voy a buscar, me regalan un minutico. Primera de Samuel capítulo 15.
¿sí? Y vamos a ir analizando un poquito. Dice 1 Samuel capítulo 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Entonces fíjense que no era un capricho del Señor. Es más, Dios tiene la consideración de explicarle a Saúl el por qué le da esta orden. ¿Qué pasó? Que cuando Israel subía de Egipto, Amalek no los dejó pasar, sino que los atacó. Entonces dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la instrucción que Dios le da a Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista, ¿cierto? En Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle. Y bueno, luego de esto, él va a la guerra, los embosca y pues dice en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero miren lo que dice, versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces uno podría pensar en este momento, uno podría pensar, hombre, lo que hizo Saúl está muy bien. O sea, él analizó y vio que lo estaban gorditos el ganado, que bueno, que el rey podía servirles de algo, que bueno, no sé, lo que él pensara en su razonamiento, pues uno hasta lo puede ver bien desde el punto de vista humano. Y dice en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. ¿A quién le habla Dios? Al profeta. No le habla a Saúl, porque es que ya Saúl estaba en su razonamiento, estaba en su pecado. Le habla al profeta. Dios también utiliza al profeta para hablar. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Número 1. Fíjense cómo se encuentra Saúl con Samuel, con el profeta. Él sabe que no cumplió, él sabe que no hizo exactamente todo lo que tenía que hacer. Y me llama la atención que Saúl llega convencido de que ha hecho las cosas súper bien. Mira, cómo está varón, cómo está líder, yo he hecho absolutamente todo lo que Dios me dijo que hiciera. Yo he cumplido la palabra de Dios al pie de la letra. Y saben que cuando uno encuentra discípulos o personas que le dicen a uno que todo está súper perfecto, que todo está súper bien, no todo va bien siempre, Dios mío, he cumplido al pelo, pues ahí uno tiene que dudar porque es que necesariamente si Dios nos ha llamado es porque somos lo más vil y lo más menospreciado. Él mismo dijo, yo vine a buscar fue pecadores, entonces pues como que se equivocó porque el Señor vino a buscar pecadores. Entonces fíjense que Saúl se adelanta y la mayoría de nosotros cuando hemos pecado, cuando entramos en esta ruta de que la misericordia se aparta de nosotros, de que dejamos de ser misericordiosos, nosotros también hacemos esto. Entonces nos creemos que lo que hicimos está bien. Y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vamos al versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Entonces Samuel le dice, pero bueno, y si cumpliste la palabra, porque hay animales, porque oigo ovejas, porque oigo vacas, si ustedes no tenían vacas. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó. Entonces,
Si se dan cuenta, si se dan cuenta, eh, allí Saúl lo primero que hace es ocultarse porque él, él, perdónenme aquí, él huyó de Samuel al principio. Cuando ya Samuel lo confronta, se lo encuentra, ya no puede decirle, entonces le dice, bueno, sí, definitivamente, sí, yo lo hice. Yo, ¿qué hice? Yo traje lo mejor, pero lo traje con un buen propósito. Mira, Samuel, lo hice con un buen propósito, lo hice para bien, lo hice para alabar al Señor, lo hice para ofrecerle lo mejor de los sacrificios a Él, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Saúl? Oculta primero y luego busca un culpable, ¿sí? Eh, Bueno, familia, disculpen, un problemita técnico y es que me di cuenta que la imagen no estaba en el orden correcto, pero ahora sí. Entonces, lo primero que hizo Saúl, ¿cierto? Fue intentar ocultarse de Samuel. Estaba huyendo y Samuel lo estaba buscando. Luego que intenta ocultarse de Samuel, lo primero que uno hace cuando uno peca es intentar ocultarlo, que nadie se dé cuenta. Lo segundo que dice, miente, ¿sí? Allí miente y cuando Samuel le hace la pregunta sobre qué es estas ovejas, qué son estas vacas, y entonces lo primero que él hace es mentir y le dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas. ¿Sí ven? O sea, él viene y le echa la culpa al pueblo. No le dice, vea, yo tomé la decisión, yo pensé que era mejor. No, miente. Y trata de acomodarlo. ¿Saben por qué? Porque dice, pero era para sacrificarlo a Dios. Entonces ahí viene la justificación. ¿Sí? Fíjense que cuando él miente no se incluye en la decisión, como para que Samuel, a veces Dios, a veces creemos que Dios no se va a dar cuenta que nosotros estamos mintiendo, que esa no fue la intención, que esa no es la verdad, ¿cierto? Y entonces comienza a acomodar todas las cosas. Y luego dice, pero digamos así, que intenta convencer con su mentira al profeta. Le dice aquí a él, dice versículo 15, el pueblo lo perdonó, lo mejor de las ovejas le aclara, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y entonces fíjense que aquí él miente y él espera que Samuel pues se quede tranquilo con esa mentira, pero no, Samuel lo confronta a mí me parece que es una cita pastoral que está teniendo el líder con su discípulo y le dice, mira, a ver, ¿qué no ha hecho el Señor por ti? Dime si Dios no te sacó, no te ha restaurado, no te ha sostenido, no te ha permitido ver su bendición. Y aquí eso es lo que Samuel le dice a Saúl. Entonces, ¿por qué razón has desobedecido? Al verse confrontado de esa manera, al verse confrontado, decide hacer lo siguiente en esta ruta, que es justificarse. Se justificó. Si seguimos leyendo, dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Miren cómo le dice, antes bien. Y es aquí el punto, porque yo estoy segura de que
uno muchas veces ha ocultado y ha mentido. Y de pronto lo confrontan a uno, pero ¿sabe qué espera Dios de nosotros? Que nosotros digamos, sí, Señor, sí, lo hicimos. O sea, definitivamente necesito tu misericordia. Pero no, a veces seguimos testarudos, necios y justificamos. Él dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, fíjense, se justifica. Mira, o sea, si yo hice fue lo bueno, yo hice absolutamente todo lo que Dios me había mandado. Y díganme cuántas veces nosotros no hemos estado en esa misma situación. ¿Cuántas veces no nos hemos justificado de algo que no tiene explicación, pero nosotros decimos, pero si lo he hecho? Hasta primicia traje para el Señor y lo mejor, ¿cierto? Y lo mejor. Y entonces se genera la justificación. Y luego de eso, además, Samuel le responde a esa justificación y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, mira, aquí lo que Dios quiere es que tú le obedezcas, que tú, que tú, que tú cumplas con lo que Él te dice. Y fíjense que en la otra situación donde Él se adelantó a hacer el sacrificio, también Él se justifica, ¿sí? Y Él le dice, pero es que el pueblo me pedía que iniciáramos y por eso lo hice. Se justifica. Luego de justificarse, ¿saben qué hizo Saúl? Buscó un culpable. Cuando ya parece que la justificación no fuera posible, él busca un culpable. ¿Y a quién le echa la culpa? ¿Cierto? ¿A quién le echa la culpa? Al pueblo. Fue el pueblo. Esa fue esta gente que me dijo que así lo hiciera. Esa fue que pues ellos me dijeron y pues cuando yo me di cuenta ya estaban aquí. Y díganme si eso no nos pasa constantemente. Eh, y también le pasó a él, le pasó a él cuando Samuel se demoró para ofrecer el sacrificio. Le dijo, es que tú no venías y por eso el pueblo me dijo que ofreciéramos el sacrificio y pues yo lo hice. Entonces buscamos un culpable, definitivamente. Allí buscamos un culpable. Le echamos la culpa a otro, entonces vemos que es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, es culpa de mis hijos, es culpa del jefe, es culpa del de la empresa, es culpa de la situación de Colombia, ahora es culpa del COVID-19, antes era culpa de Maduro, todo era culpa de Maduro, bueno y ahora es del COVID-19. Y entonces buscamos un culpable. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es culpable menos yo. Y por último, llega la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Es la terquedad, es que yo me convenzo de que estoy bien, y nadie me saca de allí, absolutamente. Y que mi pecado fue justificado y que yo lo hice porque pues tocaba, ¿cierto? Fíjense que Samuel le sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rebelde. ¿Sí? Entonces, aquí dice claramente, tú desechaste la palabra de Jehová. Tu misericordia incluso fue quitada, ¿cierto? Algunas personas me pueden decir que continúa la historia y en la historia pues él reconoce y todo, pero más adelante, hay una parte donde Saúl le dice, oye Samuel, sí, vamos a leerlo más bien. Se dice versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó.
Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, entonces fíjense, aquí es donde está como ese último punto, lo que se llama obstinación, esa última oportunidad de pronto de arrepentirse de corazón, que aquí es donde se demuestra que en verdad, aunque él había dicho de palabras para afuera, sí, yo lo reconozco, como muchas veces nosotros decimos, sí, yo sé que eso está bien, eso está mal, y sí, sé que es pecado, pero en mi corazón yo no siento un verdadero arrepentimiento. Aquí le dice, eh, y él dijo, yo he pecado, versículo 30, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que él le dijo, ok, yo sé que yo he pecado, pero mira, no le digas a nadie, que los ancianos no se enteren. Más bien ven conmigo como si nada hubiese pasado para que yo adore, para que yo siga siendo el rey, para que yo siga siendo reconocido. Eso era lo importante para Saúl. A pesar de todo el proceso de pastoral que a través de Samuel Dios le iba mostrando. Yo creo que si en algún punto de estos él se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado porque Dios es un Dios misericordioso. Pero a veces, ¿sabes por qué la misericordia de Dios se ha apartado de nosotros? Precisamente porque nosotros hemos llegado a la obstinación como llegó Saúl. Pero ahora vamos a ver el siguiente caso, el caso de David. El camino de David o la ruta de David fue completamente diferente al final. Al inicio, pues fue hasta mayor y más grave. ¿Qué fue lo que hizo David? Yo siempre he hecho el cuento, he hecho la novela de David porque David era llamado el hombre conforme al corazón de Dios, pero hizo unas cosas terribles en su momento de carnalidad hizo unas cosas terribles. ¿Qué hizo David? Bueno, David, ustedes recuerdan que David, el primer pecado de David fue hacer un censo que Dios no le había mandado que hiciera. Entonces allí se ve una primera situación. Y la segunda situación fue cuando David, estando en su palacio, en vez de estar en la guerra como debía estar, se levanta, ve a una mujer bañándose en el patio de la casa y le gusta y la manda a traer. Cuando la manda a traer, pues tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. Y entonces como esa mujer no era soltera, sino era casada con uno de sus soldados más fieles y leales, entonces manda a traer al marido para ver si el marido de la guerra lo saca para ver si el marido pues se acuesta con ella y puede meterle gato por liebre, hágalo pasar por hijo de él. Como el marido sí es obediente, como el marido sí le sirve al Señor, el marido se niega y dice, es que yo no me puedo ir a disfrutar con mi esposa cuando estamos en guerra, yo estoy en mi tiempo de soldado. Y no lo puede hacer, así que lo manda a las primeras filas para hacer que muera. Prácticamente lo asesina. Entonces, además de adúltero, David se volvió un asesino y un asesino traicionero, ¿no? No un asesino porque peleó, sino traicionero. Y luego de eso, pues manda a buscar a esta mujer y queda embarazada. Ella tiene a su hijo, un hijo que nace y se enferma y que al final muere fruto de ese pecado de David. Entonces, pues esa es la historia. Y uno, si compara el pecado de David con el pecado de Saúl, uno dice, uff, no, pero David se pasó. O sea, David sí, pasado. Y es cierto, humanamente David se pasó. O sea, el pecado de David a los ojos humanos era muchísimo más grande que la desobediencia de Saúl, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó con David? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es allí, David toma una decisión y David toma la decisión de no seguir la ruta de no seguir la ruta de Saúl, de no seguir la ruta de, de ese rey, de su antecesor, sino de seguir la ruta del verdadero arrepentimiento. Y si aquí ustedes se acuerdan, eh, aquí también es su líder, es el profeta el que tiene que ir a hablar con David. Y se acuerdan que David pues estaba en su palacio y llega su profeta, llega su líder espiritual y le dice, mira rey, a través de una historia le hace entender, le dice,
Imagínate que había un hombre pobre y había un hombre rico. Y el hombre pobre solo tenía una ovejita, un animalito que era que le daba su sustento y todo. Y era tan especial ese animalito, esa ovejita, para él ese corderito, era tan especial que incluso lo sentaba a la mesa. Pero un día llegó este hombre rico y teniendo todas las ovejas y los animales que quisiera, se antojó por esa y se la quitó, ¿cierto? Y entonces en ese momento David se levanta y dice, ¿quién fue? ¿Quién fue ese hombre que merece morir? Y entonces el líder le dice, el profeta le dice, tú, mi rey, tú fuiste quien hizo eso. Y en ese momento David no intenta justificarse, no lo vemos así como Saúl, no, pero es que estaba muy linda, bueno, es que yo estaba necesitado, tanta guerra, yo necesitaba descansar, ¿no? Dice la palabra de Dios que él allí mismo se da cuenta de su pecado y se humilla y no le importa ayunar y no le importa cubrirse de ceniza delante de todos, porque ahí dice que él ayunó, que lloró delante de todos, que se cubrió de ceniza, que lloró y le pidió perdón al Señor. En el Salmo 40, que es un salmo de David, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces fíjense cómo dice aquí, y él enderezó mis pasos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de Saúl a David? Que él corrigió, que él aceptó, que él se dio cuenta que había pecado contra el Señor. Incluso en el Salmo 32, si ustedes lo buscan, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces él cayó y a veces uno se calla el pecado, ¿cierto? Se lo calla, lo oculta, se miente, se vuelve obstinado. Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué hizo David? Obtuvo misericordia, así como lo dice acá, así como lo dice el Proverbio 28:13. No encubrió su pecado, al contrario, sí lo reconoció, se dejó edificar, se dejó restaurar. Y eso sí, no lo volvió a hacer, porque no se trata de mostrar un arrepentimiento como el de Saúl, ¿no? Sí, yo pequé y todo, no, sino que en verdad corrigió. Y al confesarlo, él alcanzó misericordia. Eso fue lo que pasó con David. De seguro, si él no hace eso, si sigue la misma ruta que Saúl, también hubiese sido quitado del trono, también hubiese sido desechado. Pero David alcanzó misericordia. Aquí en el mismo Salmo 40 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. ¿Sí? Y en el versículo 10 y 11 de ese mismo salmo dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Fíjense que él no la oculta y él dice es que en verdad no fui yo, ¿cierto? Y no me interesa quedar bien, aún delante de la asamblea. Yo me cubrí de ceniza, de silicio, para que todo el mundo se diera cuenta, pues sí, que pequé y que necesitaba el perdón del Señor. Y dice Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Entonces, si ven lo importante que es escoger el camino de David y no la ruta de Saúl. Es muy importante. Hijitos de Dios, aquí está esa parte del Salmo 40, Salmo 40, 10. Hijitos de Dios, ¿qué ruta hemos seguido nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos como Saúl? Un hombre que fue apartado, escogido por Dios, y saben, cada uno de nosotros de los que estamos aquí, fuimos escogidos, apartados para hacernos reyes, para que Dios se glorificara a través de nuestra vida.
Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo le hemos respondido al Señor? Y bueno, ¿y si pecamos? Ok, porque el Señor incluso nos da la oportunidad de poder llegar ante Él, pero no como Saúl, no, no obstinándonos, no mintiendo, no ocultando, no justificándonos. ¿Será que nosotros nos estamos justificando? ¿Será que nosotros estamos escogiendo esa ruta de Saúl o la ruta de David? Es el momento, hijo de Dios, para dejar que la misericordia de Dios llene nuestra vida, para dejar que la misericordia y la verdad nos muestren el pecado. Hay cosas que corregir, claro. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere darnos su misericordia. No nos neguemos a eso, no nos neguemos realmente a disfrutar de la bendición. Fíjense que David pues asume las consecuencias de su pecado, su hijo muere, pero luego le regala a Salomón y hace de Salomón el rey, una cosa espectacular, una cuestión maravillosa. No dejemos que la misericordia de Dios sea parte de nuestra vida porque dejamos de ser misericordiosos nosotros, porque dejamos de buscar la verdad, ¿sí? Entonces, hijitos de Dios, pues es el momento de orar, es el momento de decirle, Señor, queremos experimentar tu misericordia en este tiempo. Así que yo les voy a invitar allí a cada uno de ustedes que ahí en su casita, donde estén, en su habitación, usted busque un espacio para orar. Usted busca un espacio para acercarse al Señor en este tiempo. Cierre sus ojos y dígale ahí a Dios, Papito Dios, hoy yo quiero darte gracias. Primeramente porque me confrontas, porque hoy a través de tu palabra has enviado profetas a nuestra vida como Samuel para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para hablarnos de ese regalo tan maravilloso como es tu misericordia, Señor. Ese regalo especial, un regalo, Dios, que no merecemos, pero que tú has decidido, mi Señor, tú has decidido entregarnos a nosotros. Así que yo le invito allí donde usted está, que le diga, Señor, vengo a ti, Señor, vengo a ti a postrarme, vengo a ti a decirte que te necesito. Vengo a ti a decirte, Señor, que tal vez voy en el camino de Saúl, en la ruta de Saúl. Vengo a decirte que he ocultado mi pecado y que por eso tu misericordia se ha apartado de mí. Porque tú siempre estás dispuesto, Señor, a darnos tu misericordia nuevas cada día. Pero a veces yo no he querido confesar y hoy vengo a confesar. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy, hijito de Dios, confiese delante de Él y dígale, Señor, te necesito y te pido perdón. Si como Saúl, Señor, me he llenado, Dios, no, me he llenado de obstinación. Si no he recibido, Dios, la corrección, si no he aprovechado tus profetas, si no he aprovechado tu palabra, Dios, si no he aprovechado tus enseñanzas, sino que sigo en la misma actitud. Sigo en la actitud de dar apariencia, de que los demás vean que sí estoy bien cuando sé que no es así. Perdóname. Y ahora coloca en mí ese corazón que hubo en David, ese corazón de reconocer, Señor, que fallé. Por muy grande que sea mi pecado, para ti no hay pecado grande que no puedas perdonar. Lo que te interesa es la actitud de mi corazón. Y así como David lo decía en el Salmo 32, decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que acérquese al
Señor, en este tiempo y acérquese sin engaño. Y dígale: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mientras usted calle, se va a secar, porque no tiene la misericordia del Señor que le muestre la verdad de Él. Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. No va a poder labrar la tierra y recoger el fruto. Pero aquí dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y Él perdonó. Él está dispuesto a perdonarte en este día. Dígale: Señor, perdóname de corazón. Que hoy me dispongo, Señor, a no guardar más imagen, a no maquillar mi estado ni mentir, a no justificarme, a no buscar culpables, porque no hay excusa, Señor, no hay excusa. Aún si mi profeta se demora en llegar, no hay excusa para yo pecar contra ti. Aún, Señor, si de pronto siento que mi razonamiento es mejor, no es excusa. Aún si he cometido un pecado tan grande como el de David, si yo vuelvo ante ti arrepentido con la disposición de no volver a pecar, tú me perdonas, tu misericordia se derrama sobre mí. Por eso hoy dígale: Señor, hoy decido no encubrir más mi pecado. Hoy decido confesar. Hoy decido buscar ayuda si así lo necesito, en ese pecado que he ocultado tal vez por mucho tiempo. Hoy decido liberarme de él y quitarme el peso, para que ya, Señor de los cielos, no viva en sequedad, para que ya yo pueda recoger el fruto, para que ya yo pueda decir: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, sino que he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y dígale: Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Gracias, Señor. Y le voy a invitar que para terminar este tiempo, usted escuche esta canción. Escuche esta canción que es muy especial. Esta canción que dice que la lluvia vendrá sobre nuestra vida si confesamos y nos arrepentimos. Te aseguro que podrá recoger la cosecha, que podrá recoger el fruto. Pacientemente en ti esperaré, como quien labra la tierra, lo haces en mí. Trabajas en mi vida con tu amor. Debo morir para que tú crezcas en mí. Debo morir para que tú crezcas Debo en mí. morir Debo negarme para que tú crezcas en mí. Deje que hoy el Señor crezca en usted. Llévame a vivir sin dudas para ti. Deje que muera la obstinación, la mentira, Llévame mil veces querer guardar más imagen. allá de mí. Deje que el Señor le ilumine y le Llévame alumbre. a labrar la tierra junto a ti. Quiero morir para que tú crezcas en mí. Quiero morir para que tú Dígale: Señor, crezcas en mí. dame un corazón conforme al tuyo. Manda tu lluvia, Señor. hoy derrama de tu amor. Es mi clamor. Respóndenos. Manda tu lluvia. Hoy tenemos sed de ti. Tenemos sed de ti, De tu unción. de tu misericordia que es nueva cada día. Llévanos, hoy derrama de tu amor. Derrama de tu amor. Te necesitamos. Ya no quiero seguir ocultándote. Ya no quiero seguir mintiendo.
Ya no quiero seguir, Señor, justificándome. Ya no quiero seguir, Padre de la gloria, buscando culpables y volviéndome obstinado. Quiero reconocer que solo tú puedes hacer la obra, que necesito que tu lluvia venga, que renueves mi corazón, que tu semilla se siembre en mi vida de misericordia, para que recojas fruto de misericordia, para que recojas verdad. Derrama de tu amor ahora. Mis lágrimas caerán como semillas y mi aliento no desmayará. Veré cumplidas todas tus palabras. Voy a morir para que tú crezcas en mí. Así es, Señor. Hoy decido tomar el camino de David, del corazón conforme al tuyo. Gracias. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias porque tu misericordia, Señor, hoy me ha perdonado una vez más. Gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad tan hermosa, por habernos hablado de esta manera tan especial de tu misericordia. Y hoy de manera muy especial queremos orar por la vida de Leila Patricia, de Parejita, Señor, del Distrito La Unidad, que hoy está cumpliendo años. Y queremos orar por ella. Queremos que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y que el Dios de Israel te conceda todo lo que te ha prometido. Y hoy declaramos, Señor de los cielos, extendiendo nuestra mano derecha hacia él, donde ella está, declarándola bendita, bendita y bendita. Y Señor, también queremos orar como familia por la situación, por la crisis en nuestro país y en el mundo. Queremos, papito, así como lo decía la canción, que tú mandes tu lluvia sobre nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo especial y gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, familia, qué rico haber compartido este tiempo con nosotros. Perdonen ahí los detallitos técnicos que hemos tenido. Estamos estrenándonos en esto de la tecnología y de pues organizar los seminarios por aquí. Perdónennos allí si cualquier errorcito, cualquier cosa, son problemitas técnicos, ¿cierto? Bueno, qué rico
haber compartido con ustedes, saludarles. Recuerden que mañana tenemos nuestro tiempo de vigilia a las 7 y, y que no nos los podemos perder. Vigilia mundial, todos vamos a estar orando. Mañana les envío el link a cada uno de ustedes y bueno, a disfrutar de este tiempo maravilloso. También recuerden que mi esposito les habló esta mañana de la campaña de las 3.000 almas y es que usted aproveche este tiempo para llamar a su familia, llamar a sus amigos y compartirles de Cristo, orar por ellos. En estos momentos la gente está supremamente necesitada. Y aún nosotros la semanita que viene vamos a estar llamándolos por familia para poder reunirnos también con ustedes un ratico, orar y vamos a estar allí pues atendiéndolos a todos los que más podemos. Los queremos muchísimo y sé que nos vamos a ver muy pronto, sé que nos vamos a reunir. Esa reunión de acción de gracias cuando termine todo este tiempo va a estar muy especial. ¿Listo? Entonces, Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Y aquí pues mi esposito también se quiere despedir. Oh, Dios los bendiga, los queremos mucho, juiciosos.